Hoy nos corresponde presentar el proyecto de hacinamiento carcelario, posibles causas y soluciones. Mi nombre es Alonso Salazar, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en las cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal, y desde el año 2017 vengo desarrollando como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas el proyecto que hoy les presentamos. Básicamente, del hacinamiento carcelario ha sido un tema recurrente en las noticias, en los medios y en el foro en los últimos años, porque Costa Rica ha venido experimentando un incremento, podríamos decir, muy alarmante en cuanto al incremento en la población penitenciaria, que no se ha acompañado de un incremento de la capacidad instalada para la recepción justamente de la población que es finalmente destinada a cumplir penas privativas de libertad o bien medidas cautelares que impliquen privación de libertad y por lo tanto tengan que estar recluidos en un centro de atención institucional. Al mismo tiempo, tenemos la problemática de que en nuestro país el impago de pensiones alimentarias también implica una privación de libertad y por otra parte también se han experimentado algunos fenómenos sociales y económicos que han incidido de alguna manera en el incremento de la población recluida en centros penitenciarios. Esto en asocio a otros factores que han generado también un incremento en el uso de la prisión preventiva como reacción a la comisión de ciertas conductas punibles, ha producido que los centros penitenciarios tengan un incremento poblacional significativo y que en ámbitos de convivencia con restricción de movimiento, en donde las personas comparten muchas horas al día en espacios reducidos, aparte de las características propias de ese tipo de convivencia, que es obligatoria por disposición de una autoridad judicial y en condiciones no necesariamente las mejores desde el punto de vista de la salud humana, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, hacen que la convivencia sea bastante difícil. Así pues, entonces, hemos iniciado con esta investigación, como les decía, para tratar de entender el fenómeno, analizar los motivos por los cuales tenemos en nuestro país esta situación y ensayar desde el punto de vista teórico algunas posibles soluciones o mecanismos de atención de esta problemática que ayuden al sistema judicial, en este caso más que judicial, al sistema de administración penitenciaria bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Paz, a resolver un poco, o por lo menos paliar en alguna medida el problema que enfrenta. Para abordar esta temática, se ha recurrido a una serie de informaciones a las que se ha podido tener alcance, y en esta presentación quisiera presentar algunas de las fuentes y referencias con las que hemos venido trabajando a lo largo de estos años. El proyecto como tal se estructuró en un inicio para 3 años de duración, en los cuales se pretendía en cada uno de los años sacar algunas publicaciones relacionadas. Básicamente como objetivo se fijaron al menos una publicación anual. La meta se cumplió durante el primer año, sacamos una primera publicación, son propias de distintos fenómenos que ya vamos a ir viendo. Durante la presentación del proyecto decidimos no publicar porque Costa Rica estaba presentando un informe ante Naciones Unidas acerca del tema de la situación de las cárceles y queríamos incorporar esos informes que luego fueron declarados confidenciales, que fue una problemática para poder abordar
cosa que finalmente como investigadores no hemos entendido, pero esos materiales. Y finalmente durante el tercer año, que ya es harto conocido, se presenta la pandemia mundial por el SARS-CoV-2, el COVID, y esto genera que tengamos que hacer una revisión también del abordaje técnico y de la situación que se vive en estos diarios y cómo las autoridades abordan de esta ya no pandemia, sino sindemia relacionada justamente con el COVID-19. Las proyecciones desde el punto de vista de salud pública eran en un principio alarmantes. Luego hemos visto que el tema del contagio en centros penitenciarios, debido al abordaje que se ha tenido, en algún momento el cerramiento de las cárceles a las visitas del exterior, produjo que el confinamiento en centros penitenciarios produjera un nivel de contagio mínimo. Luego hubo una curva de crecimiento con pacientes y ahora, desde el punto de vista de la apertura social, la apertura de fronteras, digamos, la reactivación de la actividad comercial en el país, podrían generar un cambio en el comportamiento de la curva de contagios y esto también podría verse reflejado en el comportamiento de la pandemia en los centros penitenciarios y entonces eso nos obliga a considerar esa variable también como una muy importante, toda vez que producto de la pandemia hubo una suspensión en la actividad de muchos tribunales de justicia, lo cual definitivamente redunda en las consecuencias que las personas enfrentan frente a los procesos, toda vez que los procesos muchos no se llevaron a cabo. Recientemente la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto reanudar la actividad jurisdiccional plenamente, entonces es de esperar también que esto produzca finalmente una reactivación del movimiento de personas ingresando y egresando de los centros penitenciarios, y a esto tenemos que sumarle también, como decíamos, el posible repunte que podría tener en la sociedad el tema relacionado con la sindemia producto del COVID. Como les decía entonces, en esta presentación quisiéramos hacer referencia a las fuentes consultadas durante la investigación, que son bastante amplias y se enmarcan en tres categorías. En primera instancia tenemos fuentes en el ámbito internacional. Hemos querido recurrir sobre todo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoce de este tipo de situaciones en el ámbito latinoamericano, y existen una serie de casos que nos han servido como marco de referencia. Y una vez que hemos abarcado estos casos, también tenemos algunas fuentes en el ámbito nacional. Por ejemplo, dentro de estos casos, que por razones de tiempo pues no es posible aquí comentar, tenemos el caso Cantonal Benavides versus Perú. También encontramos el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. El caso Tibio, un caso muy famoso, versus el Ecuador. También la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la República Bolivariana de Venezuela, en el caso del internado judicial de Monagas. También el caso López Álvarez versus Honduras, el caso Montero, Aranguren y otros, que hace referencia a los eventos del retén de Katia versus Venezuela. El caso, que es un caso penal, de Miguel Castro versus Perú, así como la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la República Bolivariana de Venezuela en el asunto del centro penitenciario de la región centro-occidental, cárcel de Uribana, que se llama, el caso Boyce y otros versus Barbados, el caso Chaparro Álvarez y Lapo
Íñiguez versus Ecuador. También la solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la República Bolivariana de Venezuela en el asunto del internado judicial capital El Rodeo 1 y El Rodeo 2. Las medidas provisionales respecto de Brasil en el asunto de los niños, adolescentes privados de libertad en el complejo do Tatuapé de la Fundación Casa. También el caso Loaya Tamayo versus Perú, el caso Pacheco Turel, que también es muy conocido, y otros versus Honduras. Y aparte, digamos, del material que hemos utilizado en el ámbito internacional en la investigación de todos estos casos, que son recuento, como dije, relativamente rápido y muy resumido de la investigación en el ámbito internacional, tenemos una serie de materiales que recopilar en artículos de revista, informes muy importantes en nuestro medio y algunos libros que abordan el tema. Dentro de esta parte importantísima de nuestra, digamos, nuestro ámbito territorial, específicamente en Costa Rica, tenemos dentro del programa Estado de la Nación el primer informe del Estado de la Justicia, presentado en el año 2015, que aborda el tema carcelario. El segundo informe del Estado de la Justicia, presentado por el mismo programa en el año 2017. El tercer informe, también del Estado de la Justicia, presentado justamente en este año, 2020. El segundo informe del Estado de la Educación, que presentó el programa Estado de la Nación en el año 2005. El tercer informe del Estado de Educación, que se presentó en el año 2011, el cuarto informe del Estado de Educación, presentado en el año 2013, así como el quinto informe de este mismo programa, Estado de Educación, presentado en el año 2015, y el sexto informe que se presentó para el año 2017. En el año 2019 se presentó el séptimo informe del Estado de Educación y también tenemos el informe anual del año 2009, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, justamente que es presentado también por la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica dentro del denominado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como el segundo informe de este mecanismo presentado para el año 2010, el tercero que se presentó en el año 2011, el cuarto informe del año 2012, el informe quinto del año 2013, el informe sexto del año 2014, el séptimo del año 2015, el octavo del año 2016, el noveno del año 2017, el décimo del año 2018, que son informes que recogen, digamos, toda la secuencia del mecanismo de prevención de la tortura adscrito a la Defensoría de los Habitantes, que ha trabajado sobre el tema de la tortura íntimamente relacionado con el hacinamiento carcelario y la situación de los privados de libertad en nuestro país. Adicionalmente a este material, que como vimos se desarrolla en dos esferas, una en el ámbito internacional por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra en el ámbito nacional a través de los informes de Estado de la Justicia, Estado de la Educación y prevención de la tortura, todos mecanismos de la Defensoría de los Habitantes. Hemos recurrido a algunas obras también del derecho penal y algunos artículos de revistas para sustentar nuestras investigaciones con algún material que, dicho sea de paso, aparte de estas relatorías y estos informes de estos organismos internacionales, no hay mucho material desde el punto de vista doctrinario al acceso. Tenemos algunos trabajos de General Zaffaroni que aborda el tema en su manual, en su tratado. También tenemos un texto de Natalie Alvarado y Viviana Vélez Grajales acerca de las prisiones en América Latina, que se denomina Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe, una primera mirada al otro lado de las rejas, que es un texto financiado, una investigación financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo del año 2019. También tenemos otro texto publicado en la revista
Hizo Juanta del año 2013, de los autores, es una obra conjunta de Juan Pablo Mejía Villar, Cristian David Segura Benavides y Silva, que Silva Sandoval, es el tercero de los autores, no tengo acá a mano el nombre de pila, que se denomina Hacinamiento Carcelario en Colombia, Teorías, Causas y Posibles Soluciones. También tenemos una obra del año 2017, publicada en el volumen 10 de la revista Precedente, cuyos autores son Juan Sebastián Serrano, Manuel Pinzón y Armando Guío, que son jueces de ejecución de penas, y que se intitula justamente así, Jueces de ejecución de penas, subrogados penales y hacinamiento carcelario. Tenemos también la obra de Roberto Díaz Sánchez y Crisi Quiroz Villalobos, denominado Hacinamiento Penitenciario Costarricense, Definición y Control Constitucional, publicado en el volumen 10 de la revista Jus Doctrina del año 2017, que nos acerca un poco más a nuestro ámbito. En el ámbito español tenemos un trabajo importante, un trabajo amplio, que es una tesis de doctorado presentada en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2015 por Rafael Pablo Tomás Cardoso, que se denomina Estrés Ambiental y Espacio Personal, una aproximación biopsicosocial al comportamiento espacial en humanos, que trata el tema de la privación de libertad y cómo los seres humanos se comportan en ambientes con movilidad restringida. También existe en el ámbito de la criminología alguna obra, en este caso de Gino Ríos Patio, que se denomina Criminología de los Derechos Humanos, la violación de los derechos humanos en la cárcel, propuestas para reivindicar la dignidad humana del ciudadano interno penitenciario y promover el ejercicio de sus derechos. Es una obra que está publicada en Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística. También tenemos preparado por el CIJUL una obra que se denomina Derecho a la Salud en la ejecución de la pena privativa de libertad. Recordemos, el CIJUL es el Centro de Información Jurídica en Línea. Esta obra no tiene referencia por data, pero también aporta algunos datos interesantes a la temática. En el año 2010 tenemos otra obra, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de integridad personal y privación de libertad, con especial referencia a los artículos 7 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se elaboró justamente aquí bajo el auspicio de la Corte. Es una obra conjunta en el año 2010, como les indicaba. También tenemos bajo el auspicio de la cooperación alemana el denominado Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el número 9, que se preparó en el año 2020, que se denomina justamente Personas Privadas de Libertad y tiene la particularidad no solo de que es una obra reciente, sino que es una obra realizada bajo cooperación internacional. Muy importante en esta investigación ha resultado también las fuentes periodísticas, porque como decía al inicio de esta presentación, esta investigación surgió justamente de la inquietud que en el medio existía acerca del tema del hacinamiento carcelario. Y a esta temática la prensa nacional le ha dado mucha cobertura en los últimos años. Un recuento de algunas de las publicaciones que se han hecho sobre el tema y el material al que se ha tenido acceso es el siguiente y que forma parte de nuestra investigación, justamente para plasmar los aspectos más significativos de estos apostillamientos en las obras a publicar. Tenemos un primer artículo publicado justamente en febrero del 2018 sobre la saturación de las celdas judiciales y cómo esto desató en aquel momento, según la situación expuesta por la periodista Eileen Jiménez, un enojo por parte del director del OIJ.
por la situación que se vivía en ese momento. También tenemos otro artículo titulado Las cárceles en Costa Rica se mantienen en crisis con un exceso de población del 30%. Esto publicado bajo el auspicio de la agencia EFE, el 25 de junio de 2018, en donde se da cuenta justamente de la situación del exceso de población que mantenían las cárceles para el año 2018. También tenemos otro artículo buscando un poco la ponderación, esto es de Radio Monumental, del 27 de agosto del año 2018, en donde se menciona por parte del periodista Andrés Navarro que el hacinamiento carcelario disminuye a pesar del aumento en la cantidad de privados de libertad, lo cual nos daba cuenta que para ese momento, por parte del Ministerio de Justicia, se estaba tratando de lograr un incremento de la capacidad instalada de los centros penitenciarios en nuestro medio. También existe una nota de agosto del año 2018 en el Nuevo Diario que se intitula precisamente un artículo para la agencia EFE, Hacinamiento en cárceles de Costa Rica, y da cuenta de que en ese momento la cifra llegaba al 36.1%, lo cual son cifras de hacinamiento carcelario sin ninguna duda. También en Semanario Universidad, para septiembre del año 2018, el periodista Luis Fernando Cascante daba cuenta de que el hacinamiento carcelario se mantiene alto pese a construcción de nuevas cárceles. Es decir, en sintonía con la nota anterior, en la que se hablaba de que el hacinamiento carcelario no crecía, pero que se mantenía a pesar de la construcción de nuevos centros penitenciarios, vemos entonces que sigue creciendo la población penitenciaria a pesar de que se aumenta la capacidad de las prisiones, lo cual lleva irremediablemente a que tarde o temprano se encuentren en condiciones de hacinamiento. También el periodista Delfino, el 6 de noviembre del año 2018, daba cuenta de la nota periodística intitulada Costa Rica, el antagonismo entre la cárcel y los derechos humanos, reflejando a través de la nota la problemática que se vive en nuestros centros penitenciarios por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. También Sofía Chinchilla, el 3 de marzo del año 2019, en Diario de la Nación, publica una nota intitulada ONU verificará trato que reciben los privados de libertad en cárceles de Costa Rica. Esto da cuenta también que a través de los informes de los mecanismos de prevención de la tortura y el informe del Estado de la Justicia, se ha dado cuenta en el ámbito internacional de la situación de los privados de libertad en nuestro medio, lo que ha colocado a Costa Rica también en la mira para inspecciones por parte del mecanismo de Naciones Unidas, tratando justamente de constatar y verificar cuál es la verdadera condición que viven las personas privadas de libertad en nuestro país. Una nota bastante crítica al respecto también de Luis Fernando Cascante en Semanario Universidad, se intitula Gobierno exprime cada centímetro de cárceles para aliviar el hacinamiento, porque hemos descubierto que una de las formas en las que se ha, digamos, aumentado la capacidad instalada de las cárceles ha sido mediante el aprovechamiento de los espacios tanto verticales como horizontales, de manera tal que las cárceles han crecido hacia arriba dentro de los módulos penitenciarios, aumentando, entre comillas, su capacidad instalada, pero dejando incólume todo lo referente a las instalaciones hidroneumáticas de los centros penitenciarios, de forma tal que, mediante el incremento de la capacidad de camas o la cantidad de camas que tiene un centro penitenciario, se pretende aumentar la capacidad del centro, sin que eso necesariamente se vea reflejado en los demás ámbitos de la construcción o del inmueble, de forma tal que la capacidad real instalada del inmueble no varía, sino únicamente es un efecto cosmético numérico que hace que entonces se reflejen en estas notas de periódico. Como decíamos anteriormente, parte de lo que hemos venido reflejando y que ya desde marzo del año 2019 se daba cuenta en Semanario Universidad, por parte del periodista Luis Fernando Cascante, que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura manifiesta la inquietud por parte de ellos acerca del hacinamiento carcelario que se vive en Costa Rica. Es decir,
Costa Rica ha venido en el ámbito internacional sonando porque las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad no son las óptimas. También, véase que Aaron Sequeira, en el diario La Nación, en marzo del año 2019, da cuenta de que los expertos de la ONU llamaron la atención a Costa Rica por el hacinamiento carcelario que se vivía para ese momento. También en Semanario Universidad, en junio del año 2019, ya la defensa pública en nuestro medio hacía eco de la situación y denunciaba el hacinamiento crítico ante la Sala Constitucional, justamente por considerar que este hacinamiento lleva a situaciones violatorias de derechos humanos, como se ha venido apuntando. También el periodista Joel Solano, en una nota del 9 de junio en el diario CR Hoy, mediante una nota con bastante sarcasmo, señala que disminuyen delitos, menor liberación de golondrinas es un factor clave, haciendo eco de algunas voces populistas que atentaban o que se oponían al proyecto de la ministra de Justicia en su momento, Cecilia Sánchez, quien en asocio con su viceministro Marco Feoli desarrollaron un proyecto para liberar precisamente de las prisiones a grupos poblacionales que se consideraban de poco o bajo riesgo y que podían perfectamente cumplir su pena en libertad, y a estos grupos se les denominó por parte de algunos medios de prensa como población golondrina, ante un comentario de que por la comisión de un hecho punible de una de estas personas que gozaba un beneficio, no podíamos juzgar a toda la población penitenciaria. Entonces, al decirse, utilizarse el refrán de que una golondrina no hace verano, pues eso sirvió para que a todos los identificar a partir de ese momento como golondrinas. De ahí el título de la nota. También vemos por parte del periodista Hugo Solano, esto es en Diario Nación, en fecha 6 de agosto del año 2019, cómo se da una discusión sobre el manejo técnico de la información. En tanto, se señala en esa nota que Justicia objeta orden de cierre técnico de cárcel con 23% de sobrepoblación, mientras en otra ronda el 80% de sobrepoblación. O sea, si ya el hacinamiento crítico es grave, cuando hablamos de un 23%, imaginemos lo que puede ser un centro penitenciario con una sobrepoblación que ronda el 80%. Y esa es la realidad de nuestras cárceles hoy en día. También lo que hablábamos anteriormente de cómo Justicia ha tratado de aumentar la capacidad de los centros penitenciarios, hemos descubierto cómo el gobierno, convirtiendo espacios libres y por medio del crecimiento vertical, ha tratado de disminuir el hacinamiento carcelario. Entonces vemos, por ejemplo, en Semanario Universidad, el 19 de septiembre de 2019, cómo Luis Fernando Cascante nos señala que el gobierno convirtió en dormitorios el área donde niños visitaban a sus padres presos. Es decir, convirtiendo todos los espacios disponibles o los que se pudieran hacer tanto horizontal como verticalmente en dormitorios para aumentar la capacidad de los centros penitenciarios y por ahí disminuir las cifras de hacinamiento. En octubre del año 2019, nuevamente Luis Fernando Cascante, en Semanario Universidad, nos señala que la cárcel de San Sebastián, el Centro de Atención Institucional de San José, en San Sebastián, el sur de la capital, excede la cantidad máxima de presos fijada por juez. Es decir, estas notas son notas que dan cuenta de cuál es la situación de ese centro penal y ponen en evidencia el altísimo grado de hacinamiento en el que se encuentra. María Elena Carvajal Duarte, en El País, nos escribe un artículo en octubre del año 2019 en donde nos indica la prisión preventiva como medida cautelar versus derechos fundamentales. Se hace una crítica justamente al uso excesivo de la prisión preventiva y el roce que esa medida de tipo cautelar puede tener con el derecho fundamental de la libertad. También vemos cómo el Ministerio de Justicia, para tratar de solucionar parte del problema y en consonancia con aquella nota que veíamos
atrás en cuanto al hacinamiento carcelario en volúmenes estadísticos en distintos centros penitenciarios, cómo justicia traslada presos de una cárcel a otra para tratar de nivelar, si se quiere, los números y tratar de mantener en los niveles de hacinamiento, estadísticamente hablando, en condiciones más aceptables, es decir, que no se presenten picos como de un 23 a un 80%. Entonces Andrés Navarro nos da cuenta en octubre de 2019 cómo el Ministerio de Justicia trasladó a más de 200 reos a un gimnasio, que no son dormitorios, a la Reforma, para disminuir el hacinamiento carcelario en San Sebastián. Entonces el impacto que tiene el traslado de 200 personas de San Sebastián a la Reforma, aunque se trasladen al gimnasio, automáticamente hace que el hacinamiento carcelario en la cárcel de San Sebastián disminuya en más de un 20%, por la capacidad instalada que este centro tiene. Entonces tiene un efecto estadístico importante, pero desde el punto de vista de derechos humanos es una condición terrible. También Laura Chinchilla Rojas, en octubre de 2019, nos hace de nuevo en El País, nos hace una nota donde nos señala que el hacinamiento carcelario es un desafío para el Estado costarricense y el planteamiento que da es desde una visión desde los fines útiles de la pena y los derechos humanos, tratando de criticar precisamente el hecho de que en muchos casos se ha dicho Uribe et Orbi a través de la doctrina y el análisis, la pena privativa de libertad es poco lo que aporta desde el punto de vista de la resocialización o la reinserción social de los privados de libertad y más bien se ha convertido en un castigo en sí mismo. Véase la nota de Alexander Méndez, que digamos es una nota del noviembre del 2019, del día 23 de noviembre, el diario Extra, en donde nos pone una alarma tremenda al decirnos que el hacinamiento de cárceles llegó a un 106%, lo cual nos dice que por cada 100 espacios de cárcel tenemos 206 personas privadas de libertad, lo cual es absolutamente inadmisible en un Estado social y democrático de derecho. Eso es parte, digamos, de lo que hemos venido investigando, lo que hemos venido reflejando a través de esta investigación. Nuevamente, Luis Fernando Cascante, muy activo en Semanario Universidad sobre el tema, nos da cuenta de los esfuerzos del gobierno para pedir 80 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica para construir una cárcel en San Ramón y un centro de máxima seguridad, ¿sí? Porque la capacidad está desbordada y es necesario abrir nuevos espacios para tratar de reducir el hacinamiento carcelario crítico en el que nos hemos encontrado en los últimos años. También en enero ya del año 2020, durante los primeros meses del año, se da cuenta en el mundo precisamente que el Ministerio de Justicia y Paz redujo en un 9% el hacinamiento penitenciario al construir 2.000 nuevos espacios. Entonces, una relación matemática sencilla nos permitiría concluir que se requieren en Costa Rica aproximadamente 18.000 espacios en centros penitenciarios para reducir el hacinamiento carcelario a cero. Si con 2.000 alcanzamos un 9% de reducción, pues 10 veces esa cifra nos da más o menos 20.000 requerimientos de espacio físico para que tengamos cuenta más o menos de qué estamos hablando. Con la crisis que estamos enfrentando producto del coronavirus y el déficit interno, es muy difícil pensar en que nuestro Ministerio de Justicia y Paz va a contar con los recursos necesarios para alcanzar esas cifras, esas metas. Entonces hay que ponerse creativos, buscando soluciones alternativas al tema penitenciario. Y eso es justamente parte de los objetivos que se han fijado en esta investigación. En enero de 2020 también, nuevamente Luis Fernando Cascante, en Semanario Universidad, da cuenta de que se logró, a través de la construcción de espacios, bajar el hacinamiento carcelario a un 30.8%. Y esto pues es un logro significativo del Ministerio de Justicia que se alcanzó justamente mediante la creación de nuevos espacios o la generación de espacios dentro de la capacidad instalada en los centros penitenciarios costarricenses. En febrero de 2020, La Nación, Marco Feoli, exministro de Justicia, ex viceministro de Justicia también, experto en la materia, nos da cuenta
a manera de admonición, nos dice menos sobrepoblación en cárceles por ahora. Es decir, nos hace un análisis donde da cuenta de los esfuerzos del Ministerio de Justicia y nos pone el dedo en la llaga diciéndonos, sí, por ahora hemos bajado la sobrepoblación penitenciaria, pero lo importante no es bajarla estadísticamente en espacios temporales reducidos, sino más bien que sea una cuestión sistémica, o sea, que la reducción de la sobrepoblación sea un esfuerzo de Estado que se mantenga y perdure en el tiempo y no una cuestión momentánea. Lo que apuntábamos en algún momento, Hulda Miranda en Semanario Universidad, en abril de 2020, producto precisamente de la pandemia. Recordemos que para el mes de abril ya teníamos la pandemia situada en nuestro país. Los jueces de ejecución de la pena ordenaron reubicar o sacar a personas en riesgo de las prisiones justamente por el COVID-19 como una reacción del sistema ante la pandemia. Acerca de los esfuerzos sobre el aislamiento también, en Semanario Universidad, Hulda Miranda nuevamente, en abril de 2020, nos da cuenta de que más personas fueron aisladas que nunca para tratar de evitar la contaminación o el contagio del COVID-19 entre la población penitenciaria. Porque precisamente las medidas de distanciamiento social son o resultan imposibles o incompatibles con el hacinamiento carcelario, y es imposible en esas áreas donde existen una gran cantidad de personas hacinadas en espacios muy reducidos guardar el distanciamiento social requerido por parte del Ministerio de Salud, y entonces existe esa disyuntiva entre aislamiento y hacinamiento para efectos de control de la pandemia. También Yarmo Noguera González, en Diario Extra, escribe una nota justamente sobre los jueces de ejecución de la pena que ordenaron liberar reos ante el hacinamiento carcelario en nuestro país, y es una especie de crítica o una exposición pública de quiénes son los que así actúan como una forma de responsabilizarlos justamente por la adopción de sus resoluciones judiciales. Si se critica a los jueces cuando liberan personas de las cárceles, pero nunca se critica a los jueces cuando envían personas a las cárceles. Es una paradoja, pero una realidad expuesta precisamente en esta nota. También Marco Feoli, nuevamente en abril de 2020, escribe una nota bastante sensibilizante explicando justamente lo que se ha venido apuntando y que es una tesis compartida en esta investigación, y es que en definitiva lo que pase dentro de la cárcel repercute afuera. Es decir, nosotros no podemos como país olvidarnos de la población penitenciaria y la situación que vive, porque lo que viven las personas privadas de libertad y lo que sufren en esa condición finalmente termina siendo pagado por la sociedad cuando estas personas salen de las cárceles de nuevo a integrarse o a tratar de integrarse nuevamente a la sociedad. Por eso es un error olvidarse de ellos. Hulda Miranda, en mayo del año 2020, nos pone sobre el tapete otra realidad, producto de la situación que viven las personas privadas de libertad, ya no tanto como una consecuencia del hacinamiento de forma directa, sino más bien como una situación de las que es vivida por las personas en nuestras cárceles. Es que preso recibió golpiza policial en centro creado para dar trato más humano. Es decir, las paradojas del cumplimiento de la pena privativa de libertad en nuestro país, en donde se crean espacios o se abren espacios para mejorar desde el punto de vista institucional la capacidad, la infraestructura, las condiciones sanitarias del encarcelamiento, pero si no cambiamos la mentalidad de quienes allí laboran, pues poco es lo que vamos a lograr. Jesús Sáenz Solís, en mayo, en El País, en mayo de 2020, nos publicó una nota que nos puso sobre aviso acerca del tema del COVID-19 y el hacinamiento carcelario, cuando nos intitula justamente una bomba de tiempo anunciada. Es decir, si el COVID llega a las cárceles en las condiciones que tenemos, eso será una situación lamentable.
si no se controla a tiempo. Luis Fernando Cascante en universidad en junio del 2019 ya nos había dado cuenta también de los jueces, digamos, de la orden del juez de ejecución de la pena, en este caso Roy Murillo, que ordenó nuevamente reducir el hacinamiento crítico en la cárcel de San Sebastián, que es un tema recurrente que prácticamente 1 o 2 veces al año se emiten resoluciones en ese sentido. El tiempo, el 8 de junio del 2020, se publica una nota justamente acerca de la situación de las cárceles en América Latina, en donde se da cuenta que Costa Rica no vive en una situación aislada, sino que es un fenómeno común en América Latina, en donde la situación de los privados de libertad es crítica y los altos riesgos que existen justamente por la crisis mundial producto del coronavirus. Fernando Muñoz, en Noticias en Radio Monumental, del 1 de junio de 2020, nos anuncia que el Ministerio de Justicia y Paz tiene prevista la inauguración de una nueva cárcel con capacidad para 1.200 personas, que estará ubicada en el Centro Penitenciario La Reforma, en el Complejo Penitenciario La Reforma en Alajuela, y que se espera que esté lista para fin de año. Con lo cual vemos cómo la solución que justicia ha venido dándole al problema del hacinamiento carcelario es la búsqueda y creación de nuevos espacios para el confinamiento de personas. El 25 de julio del año 2020, Marco Feoli nuevamente escribe y se trata de sensibilizar en que los jueces tienen que ser un poco más creativos a la hora de resolver los conflictos sociales y que no todo se soluciona a través de la cárcel, que existe o debe existir alguna reacción por parte del sistema judicial que cambie un poco la visión. En Delfino, en agosto de 2020, fecha más reciente, nos da cuenta de otro problema que también es consecuencia del hacinamiento carcelario, la situación que se vive, y es justamente el tema de la posibilidad latente, siempre, de que existan motines o protestas en el ámbito carcelario por la situación que viven las personas privadas de libertad. Esto, sumado con el hacinamiento y el riesgo por el COVID-19, puede tener consecuencias terribles para la sociedad. Álvaro Murillo, en agosto de 2020, llama la atención en Semanario Universidad sobre el tema y el sentimiento de temor que a nivel intracarcelario generó la muerte de una persona privada de libertad justamente en las cárceles. Esto debe ser analizado con mucha seriedad porque si las personas privadas de libertad sienten un gran temor por su vida, justamente por estar privadas de libertad y padecer del COVID, esto podría tener consecuencias enormes y terribles para nuestra sociedad y el país no tiene capacidad para controlar un motín colectivo o una sublevación de las personas privadas de libertad. Esto realmente sería una situación catastrófica. También Catherine Chávez, en La Nación, en agosto de 2020, en la fecha más reciente, nos pone el dedo sobre la llaga sobre la situación que viven los policías, también porque cuando se habla de hacinamiento y de privación de libertad se piensa generalmente en la población penitenciaria y no en la policía penitenciaria, pero aquí nos da cuenta de que presos y policías viven bajo el sálvese quien pueda ante la mezcla de hacinamiento de COVID-19. Es decir, ya no solo se trata de un problema que vive la población recluida en centros penitenciarios, sino también el personal que tiene a cargo la administración de las cárceles, lo cual puede ser terriblemente peligroso también porque existe de hecho un alto grado de contagio y más alto entre el personal de los centros, hasta la fecha, de los centros privados de libertad que entre la población penitenciaria en sí. Entonces, las fuentes de contagio y de contaminación se han dado precisamente por el personal de vigilancia penitenciaria y administrativo, que son los que entran y salen de los centros penitenciarios semana a semana, y no tanto por la población que se encuentra recluida en el centro penitenciario. También, Catherine Chávez nos vuelve a ilustrar en La Nación el 20 de agosto sobre una segunda muerte a causa del COVID en centros penitenciarios, como llamando la atención de que el Estado tiene que atender esa situación, que es importante que se le preste la debida atención al fenómeno
y tratando de poner el dedo en la llaga. Jorge Delgado Salazar, también en Universidad, 20 de septiembre del año 2020, publica otro artículo sobre el sistema penitenciario en modo de coronavirus, o sea, donde relata cómo el sistema de una forma resiliente ha tratado de adaptarse a vivir con el coronavirus, pero teniendo siempre de situación de fondo la perspectiva o la óptica desde el privado de libertad que vive en una condición de hacinamiento, y esto también hay que tomarlo en cuenta. No hay que ver solo el fenómeno desde la óptica de quienes estamos en libertad, sino de quienes están al otro lado de los barrotes. También Sebastián May Grosser en Delfino publica una nota en donde el mismo Poder Judicial dice: pega grito al cielo, juicios comienzan a fracasar por hacinamiento en celdas de la OIJ. Es decir, la situación de las cárceles es tan alarmante que en este momento no existe capacidad de recepción de personas privadas de libertad, al punto que las celdas del organismo de investigación judicial han permanecido por semanas saturadas, sin posibilidad alguna de ser vaciadas, porque no existen centros penitenciarios que reciban a las personas detenidas, lo cual genera una condición aún más grave para las personas que así se encuentran en esas condiciones. Como podemos ver, este recuento de material bibliográfico al que hemos hecho alusión da cuenta desde la situación en el ámbito internacional, la situación, digamos, a través de la investigación que hemos desarrollado en libros, artículos de revistas, artículos teóricos y las notas de prensa muy ilustrativas, porque es un termómetro que va midiendo día a día el fenómeno. La idea de esta investigación, por tanto, ha sido, como se ha dicho, tratar de dar algunas soluciones de tipo teórico, un poco creativas, en la línea del ministro Fioli, de cómo tornarse creativos desde el punto de vista de la resolución del conflicto social y de la ejecución de la pena, para aportar algunas ideas de parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica en torno al tratamiento y al abordaje del fenómeno delincuencial. No debemos olvidar un principio que desde la época de las investigaciones de Luc Hulsman en Holanda ya se mencionaba, y es que mientras las cárceles tengan capacidad, van a seguir recibiendo gente. O sea, la clientela penitenciaria en lenguaje Zaffaroni es inagotable, y entonces la solución nunca puede estar simplemente del lado de la creación de nuevos espacios penitenciarios, sino que más bien las soluciones tienen que ser un poco más creativas. Y esa es la propuesta académica que hemos hecho y que estamos terminando de elaborar. A manera de conclusión, podemos anunciar que el material con el que contamos es un material amplio, suficiente, que nos va a permitir en los próximos meses terminar la redacción de los artículos propuestos. Inclusive esperamos que esa investigación dé frutos mayores a los originalmente planteados, es decir, que podamos publicar no 3, sino posiblemente unos 5 o 6 artículos relacionados con la temática, en donde podamos presentar nuestras conclusiones y que esto pueda ser material de estudio y trabajo para las generaciones futuras. Dejamos con esto planteadas nuestras conclusiones en la investigación. Cuando ya publiquemos esos artículos, que como les he dicho, ya estamos entrando a la fase de redacción y revisión final, comiencen a ver la luz en las distintas revistas que pretendemos publicar en el ámbito nacional, pues toda la población podrá tener acceso a estos materiales que hemos venido recopilando a lo largo de los años y de los meses de investigación, y podemos poner al alcance nuestras ideas y nuestras conclusiones, tratando de proyectar al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Universidad de Costa Rica, en este caso a través de la Facultad de Derecho, en la búsqueda de solución a problemas nacionales y a situaciones que eventualmente no solamente estamos enfrentando, sino que vamos a enfrentar en el futuro. Quisiéramos invitarlos entonces para que se unan a las investigaciones del instituto, para que nos sigan, para que estén atentos a nuestras publicaciones y a nuestros trabajos, y por supuesto a todas aquellas personas que tengan interés por la temática, en este caso del hacinamiento carcelario, pues que se pongan en contacto a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de su secretaría con nosotros, y con gusto les haremos llegar los materiales y los trabajos que arrojen nuestras investigaciones. Muchas gracias.